y acá vamos a ingresar a donde era la alcaidía. Acá fue donde me bautizaron el primer día, acá fue donde me trajeron. Que era la primera vez que en el Perú había una mujer directora de un penal de hombres y en el penal más grande de todo Sudamérica, ¿no? Y en el segundo piso, ahí estaba la dirección. Entonces, de las ventanas, esos eran mis dominios, de las ventanas yo miraba a la puerta de ingreso, de las ventanas podría salir y ver un panorama en L. Mi nombre es Delia Túncar Irribarri, he trabajado en el Instituto Nacional Penitenciario 37 años a 40 años, ya he perdido la cuenta, y he sido directora del penal de Lurigancho, entre otros cargos que he tenido, ¿no? Esto es Glorias Penitenciarias, un podcast que te sumerge en la compleja tarea de la resocialización de hombres y mujeres que han perdido su libertad. Por favor, ahora vas a sentir el chillido de cuando se cierra. El interno es feliz cuando escucha ese chillido porque ya sabe que está próxima a la calle. Hasta acá llega el interno, cuando escucha ese chillido sabe que se va en libertad. Y entonces ellos tienen un tip, dice que salen de espaldas, porque si salen de espaldas es el secreto para nunca más regresar. Acompáñanos en un viaje hacia el mundo de las prisiones, donde los servidores penitenciarios comparten experiencias que desafían toda imaginación. Bueno, le digo, pero si ya decidieron irte, tendrás que ir a tu celda, a tu sala de meditación. Y cogió una cuchilla no sé de dónde y se cortó acá. Episodio 1. La Dama de Hierro. Estamos volteando la Avenida El Sol. Esta avenida nos conduce directamente al penal de Lurigancho. Desde que se jubiló, la doctora Delia Túncar no visitaba el penal de Lurigancho, la cárcel peruana con mayor población penitenciaria, más de 9.500 internos, para un centro penitenciario construido solo para 2.500 reclusos. Ese cerro que ves allá es, en la parte delantera es el que está el penal de Lurigancho. Eran los inicios de la década de 1980 y en el Perú habíamos dejado atrás el gobierno militar. Nuestra democracia empezaba a sentir la amenaza del terrorismo que desangraría a nuestro país durante 2 décadas. La migración del campo a la capital empezaba a extenderse en la periferia de Lima. En medio de este panorama, la doctora Túncar empezó a trabajar en lo que hoy se conoce como Instituto Nacional Penitenciario INPE. Resulta que en mi época éramos muy pocas mujeres abogadas. La Dirección de Readaptación Social se llamaba en ese entonces, porque ahora Instituto Nacional Penitenciario, necesitaba una abogada mujer para el área de inspecciones penitenciarias. Doctora, sí, dime. ¿Va a ingresar, no? Sí. Ya. ¿Nos podría comentar cómo es el proceso para que los visitantes puedan ingresar al penal? Claro. El día común, el día que no hay visita, ingresas por la puerta, te identificas, ingresas por la puerta principal con tu DNI, ellos te registran y ingresas. Y acá, si ingresas con móvil como lo estamos haciendo ahora, tienes que indicar, ellos toman nota de la placa del carro, el personal que ingresa, con quién ingresa. La doctora Túncar recibió entonces una propuesta que le cambiaría la vida. Hoy, a sus 74 años, recuerda perfectamente aquel día que se reunió con el director de establecimientos penales, Miguel González del Río. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tienes el perfil, me dijo. Tienes el perfil. El Perú es netamente machista, pero yo creo que las mujeres tienen igual de condiciones. Y la mujer es menos proclive a actos de corrupción que los hombres. Entonces creo que reúnes el perfil. Así, la doctora Túncar se convertía en la primera mujer en dirigir un penal de varones en el Perú, el penal de San Pedro, conocido hoy como el penal de Lurigancho. Ya estamos ingresando al penal después de hacer el registro
ingresas al parqueo. Acá ves las oficinas administrativas del penal, acá está la dirección, secretaría y todas las oficinas del área de tratamiento, tienes acá farmacia y ahí ves directamente la puerta de ingreso al penal. La flamante directora tenía la misión de implementar los talleres de trabajo para los internos del penal y lo haría de la mano de una de las figuras más recordadas y queridas, el padre Hubert Lancier. Doctora, ¿ya ha cambiado mucho de cuando usted vino la primera vez o cuando fue usted directora de aquí? Ha cambiado totalmente. Mira, la dirección la ves acá. La dirección del penal antes estaba dentro del penal. Ahora tienes en la parte externa. Apenas ingresó al penal, la doctora Túncar se sintió como en casa. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Se sometió a los controles como cualquier visitante. Acá es el área de control para las mujeres. Tienes que pasar por el biométrico. Antes solamente eran te miraban y ya sabían que eras familiar del interno. Ahora tienes que pasar por... La modernidad hace que te identifican con el biométrico. Tienes por huella, ingresa por huella y sales con previa identificación de tu huella. Al traspasar la reja, la emoción embargó a la doctora Túncar. Es increíble. Venir acá es recordar lo vivido. Como decían los antiguos, pareciera que estoy recorriendo mis pasos. Sus primeras palabras fueron para recordar a una figura recordada y muy querida por los internos. Bueno, yo recuerdo al padre Hubert Lancier porque fue la primera persona que me dio la bienvenida en el penal. En ese entonces él era el capellán. Es increíble la dedicación que le daba a los internos. Él decía que las personas que más sufrían eran los presos, que no importaba qué delito hubieran cometido, el sufrimiento de estar privado de su libertad, con eso ya podían redimir su pena. Y él iba a luchar toda su vida porque pague su pena, ¿por qué no? Que cumpla, pero que no se le trate como un animal, ¿no? Y su misión era eso, que el interno acá adentro trabaje, que la única manera de evitar que se dedicaran a otras actividades era trabajando. Y acá vamos a ingresar a donde era la alcaidía. Acá está la alcaidía. Acá fue donde me bautizaron el primer día. La doctora Túncar recordó aquella vez que los internos la pusieron a prueba. El comentario o el diálogo que se dice es que me querían bautizar, ¿no? Y el bautizo era hacerme pasar por ese espectáculo de solucionar el tema de dos internos que se habían pegado y el de seguridad los había pasar a la sala de meditación como castigo. La sala de meditación era realmente un área de castigo, ¿no? Por un día, 2 días, dependiendo de la gravedad de la falta. Entonces estuve sentada ahí en el escritorio y me trajeron a los 2 internos. Entonces uno de ellos no quería ir a la sala de castigo porque decía que él no era el causante, al contrario, él era el que lo habían golpeado, el otro que lo había golpeado. Y bueno, le digo, pero si ya decidieron irte, tendrás que ir a tu celda, a tu sala de meditación. Y cogió una cuchilla no sé de dónde y se cortó acá. Y la sangre empezó a salir de borbotones. Pero ellos saben hasta dónde se cortan también. Salió borbotones, era la primera vez que ocurría algo de esa naturaleza. En mi vida había visto eso. A pesar de la escena sangrienta que el interno provocó al cortarse un lado del cuello, la doctora Túncar mantuvo la compostura. Sin embargo, su comentario revelaría a los reclusos la firmeza de carácter de su nueva directora. Cuando lo vi que estaba sangrando, en honor a la verdad me asusté. Entonces, no sé de dónde me salió una voz tan potente que le dije, sepárate de la pared, me estás manchando la pared. Entonces, el interno al tono de mi voz y de repente cómo lo escuchó, que él automáticamente, instintivamente se separó de la pared. Entonces todos los demás empleados que estaban mirando, porque era ventana, atrás habían las ventanas, estaban mirándolo. Entonces dijo, es que me quieren llevar a la sala de meditación y prácticamente yo soy el agraviado. Pedí explicaciones, el alcaide me explicó cuál era la razón, le dije, bueno, acá la solución es bien simple, los 2 se van a la sala de meditación. Uno por empezar y el otro por continuar, así de simple. Entonces, pero doctora, en realidad no ha sido tan grave, dijo el otro. Bueno, entonces pídase la disculpa del caso, si es que quieren, porque es otra opción. Pídense disculpa del caso y los 2 regresan a su celda sin ningún problema. Pero la próxima el castigo es doble. Ya, doctora, se dieron la mano y salieron conversando los 2 de ahí. Su trato directo y enérgico traspasaría las fronteras del penal. A mí me corrían por las calles los periodistas para hacerme las entrevistas y luego en el periódico salió la Thatcher peruana, ¿no?
la dama de hierro. Y lo curioso es que una vez tuve una reunión con el presidente de corte y le dieron la palabra, creo, a un presidente de corte y le dijeron, bueno, me precio de estar acá porque he conocido a la dama de hierro. Y yo ni me acordaba que me decían la dama de hierro. La doctora Delia Túncar es la conocida, la dama de hierro, fue la directora del penal de Lurigancho. Ahí, en ese nivel recién me di cuenta el cargo que había desempeñado, ¿no? A una mujer le dieron un penal de hombres. A pesar de que su determinación fue esencial para mantener el orden en la prisión, fue su habilidad para escuchar sabios consejos, como aquel que le brindó un veterano servidor penitenciario, conocido como el Viejo Bullón, lo que haría que se ganara el respeto de los reclusos. ¿Y qué hace usted en su servicio? ¿Qué para mantener a su población en servicio? Yo he aprendido, me dice, así por mi experiencia laboral, que hay 3 cosas que hay que respetarle a un interno. Su visita, o sea, no le quite su visita, o sea, porque lo peor que puede hacer es quitarle la visita. Sus alimentos. Y en tercer lugar, apóyelo en sus trámites judiciales, porque lo que quiere el interno es irse en libertad, para bien o para mal, pero irse en libertad. Entonces, añora su libertad. Pero si esas 3 cosas, cúmplalos y nunca tendrá problema con la población. Dicho y hecho. Mensaje recibido y confirmado, ¿no? Hizo suyo el consejo, a tal punto que yo comía paila, o sea, mi desayuno de la cocina, mi almuerzo de la cocina. Y yo voy a ver las ollas para ver qué me están sirviendo, porque no vayan a hacer que me estén echando cualquier cosa en mi comida o me preparen especial para mí. No, de la paila, para saber el grado de calidad de alimentos que tienen, ¿no? La doctora Túncar se ganó así el respeto y confianza de los internos. El hombre, en todo su proceso de degradación, respeta a una persona que es a su madre. Entonces, para ellos, una expresión de cariño, de respeto, es decirle madre a alguien, que lo ayuda, que lo apoya, que vela por sus derechos, que vela en la medida que él siente que lo ayuda, ¿no? Que lo estima, que lo quiere y que lo respeta. Entonces, el mejor apelativo de cariño, de respeto, de solidaridad, es decirle madre a una persona. Entonces, cuando un interno le dice madre a una persona, es porque sabe que esa persona es digna de merecerse ese apelativo, ¿no? Pero lograrlo no fue fácil. Mi hijo el mayor me dijo una vez, el que había comentado con mi hijita, voy a cometer un delito para irme a la cárcel para poder estar todo el día con mi mamá. Y yo le decía, pero yo he tenido que trabajar. Mamá, pero cuando uno es niño, uno no valora una buena comida, una ropa de marca, una zapatilla. Lo que quiere es irse a jugar al parque con el papá, con la mamá, que lo lleven al colegio, que lo recojan, que le den de comer, que lo acuesten. Cuando se asusta, que lo acompañen. Y yo creo, me dice que el que trabaja, y ahora mira, ahora él está en una carrera en la Administración de Justicia, me dice, ahora entiendo que es demandante y no quiero cometer el mismo error. Entonces, cuando estoy de turno, sí le dedico al turno las 24 horas, pero cuando no estoy de turno, mi horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde, porque tengo que estar con mi hijo que está en la adolescencia, mamá, ¿no? Y es que la labor del trabajador penitenciario es poco valorada por la sociedad. ¿No tienes una idea del trabajo que... No es que yo cierro y abro una reja. ¿Cuál es el personal de seguridad? Ah, tiene su llave, abre y cierra su reja, dice. Abre y cierra su reja, olvídate. No es un abre y cierra su reja. Él tiene que cuidarse de que sus funciones tienen que estar dentro del protocolo establecido, porque si sale de ese protocolo se va preso. Esa es la historia del trabajo del empleado penitenciario. Y ya te digo, no es fácil cuidar a 13 en una celda que cuidar a 36 en una celda. Acá en el penal, si un interno se enferma, hay que llevarlo al hospital. Acá no lo puedes dejar morir porque te abren proceso. Si le falta medicina, o le compras, o tienes que buscarle a la familia o llamar a la familia para que venga y le compre su medicina, porque si no se muere. Y si se muere, te abren proceso y te meten a la cárcel. Entonces, hasta eso el empleado del INPE, hasta eso tiene que estar pendiente. Es su madre, su padre, su enfermero, es un médico, es su limpieza, es todo. Cada pasaje, cada pabellón, cada celda despierta recuerdos memorables en la doctora Túncar. Es que sí, me he emocionado, pero ¿sabes qué? Ha cambiado, o sea, ahora es transitable.
tienes paisaje, mira, tienes dibujo, está pintadito, está limpio. Antes no era Jirón de la Unión, entonces Jirón de la Unión era por decirle, ¿no? Pero ahora sí, mira la capilla, olvídate, mira, le han puesto su reja. La presencia de la doctora Túncar en el penal llama la atención, sobre todo en los reclusos más jóvenes, quienes observan con curiosidad a aquella mujer de mediana estatura que camina con firmeza y narra con voz potente episodios vividos durante su labor en el INPE. Había un interno extranjero que se había quejado y se había fugado y no quería regresar al Perú porque decía que el penal de Lurigancho no contaba con las seguridades del caso. Era un penal que ni siquiera tenían los estándares de respeto de los derechos de un privado de libertad. Entonces la Corte de Westminster designó a un criminólogo para que visitara las cárceles, para que vean cuál de las cárceles cumplía los estándares de seguridad. Entonces yo tuve que acompañar al criminólogo, profesor, para que pueda visitar las cárceles y él pueda determinar en qué cárcel podían extraditar a este extranjero. Visitó Cañete, visitó el Callao. Decía que esa cárcel es un milagro. No. Pasamos al taller y en el taller encontró a un interno que tenía a su primo prendido con su chaveta, limpiándolo con su terocal, pegando la suela de sus zapatos y decía, pero tienen chaveta, lo voy a hacer, pero tienen chaveta. Sí, pues porque tienen que cortar el cuero, decía yo. Pero eso es un material punzocortante. Sí, ya lo sé, eso es un cuchillo, pues. Pero con eso ellos tienen que usarlo pues para pulir el cuero y hacer la suela de las zapatillas. El Primus está ahí, tienen el terocal al costado. Sí, pues es que, ¿por qué le digo el terocal al costado? Porque, doctor, hay que calentar el terocal. Cuando se seca hay que calentar el terocal para sacarle, pero los impuestos al tarro para poder pegar la suela. Y el criminólogo inglés decía que, o sea, en esa cárcel había milagros. Milagros que también tocaron vidas. Pero acá pasaba yo de pabellón en pabellón, con el delegado de pabellón, con él ya. Están visibles, porque a veces los varones están calatos, están visibles, voy a pasar, la directora revisando, entonces pasaba con el delegado, celda por celda ya. ¿Cuál está enfermo? No, todos estamos bien, doctor, ok, no hay ningún problema, no, ok, el otro pabellón, y así sucesivamente. Entonces, ellos no me vieron como mujer, ellos me vieron como su mamá, que iba a verlos y a llamarles la atención y a castigarlos también. Yo creo que esa fue una actitud positiva. En ese entonces era el doctor Miguel González del Río, estaba de director. Y yo recuerdo que le decía, doctor, ¿por qué se le ocurrió a usted poner a una mujer de directora de un penal de hombres? Pero te das cuenta el cambio, me dijo. Era necesario, tenía que ser. Y yo creo que sí, le he cambiado la vida a muchos internos, pero casi todos los internos me han cambiado la vida a mí. ¿Cuál es el producto más bonito que tienes? Ahorita todo lo que tenemos es lo que está en la cárcel. Ah, pero todavía falta pintar. Lo que le llaman los famosos bizcochos. ¿Acá tienen horno para hacer sus bizcochos? Sí, ese de ahí. ¿Ese chiquitito? Mira, hacen sus moldes, sacan sus moldes y después ya pasan al pintado. Mira esa virgencita. Miki. Este es acá tienen su horno y acá hacen sus moldes para su cerámica. Oh, ¿y ese quién es? Chucky. Bien feo está Chucky, ¿eh? La doctora Túncar termina su recorrido lleno de recuerdos. No sé si tú has visto algunas notas periodísticas donde veías a las cabezas de los internos cuando tenían que amotinarse y de acá sacaban sus cabezas y hacían sus gritos porque toda la población se reunía allá abajo, pues los que no podían salir hacían sus gritos y sus arengas de esta famosa ventana con rejas. Esta es una historia de acá. Gritaba, arengaba, todos están en celdas. Ahora son áreas administrativas. También momentos que vienen a su memoria. Hay internos que han estado tanto tiempo en un penal que cuando salen se desmayan porque no encuentran piso.
Y yo, ¿cómo que no encuentran piso? O sea, es como que si salen a la calle y se hunden, como toda la vida han vivido en un piso de cemento, cuando salen y pisan tierra, pisan jardín, pierden la estabilidad y piensan que se van a caer, y que se han caído. De frases que le arrancan una sonrisa. Por la Sarita, doctora, por la Sarita, decir, el juramento que ellos utilizan por la Sarita, doctora, que yo no he sido, por la Sarita, doctora, que me voy a portar bien, por la Sarita, doctora. De lecciones aprendidas. Lecciones de vida, muy fuertes, pero lecciones al fin, ¿no? ¿Qué debe hacer una madre con sus hijos? ¿Qué deben hacer los hijos con su madre? ¿Qué deben valorar? La libertad. Es lo más importante, la libertad. Enfermo, pobre, pero libre. Por favor, ahora vas a sentir el chillido de cuando se cierra. El interno es feliz cuando escucha ese chillido porque ya sabe que está próxima a la calle. Hasta acá llega el interno. Cuando escucha ese chillido sabe que se va en libertad. Y entonces ellos tienen un tip, dice que salen de espaldas. Porque si salen de espaldas es el secreto para nunca más regresar. La doctora Túncar ha ejercido su labor no solo en el penal de Lurigancho, sino también en otros centros penitenciarios como Miguel Castro Castro y la cárcel de mujeres de Chorrillos. Sin embargo, es en el penal de Lurigancho donde guarda las experiencias más significativas de su carrera. Yo creo que el éxito de un buen funcionario del Estado es cuando tú eres responsable y que las cosas las haces bien. Porque entiendo que a mí me pagan para hacer las cosas bien, no me pagan para hacerlas mal. Ni me pagan para coger lo ajeno, ¿no? Trabajas y tienes que trabajar bien. Sí, una vez cuando me preguntaron en prensa, pues, ¿qué es el INPE para usted? Mi vida. Esto fue Glorias Penitenciarias. Hasta el próximo episodio.